Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente que nos permites estar en esta reunión para adorarte, para exaltar tu nombre. Rogamos ahora, Padre, que seas con nosotros para poder declarar tu verdad, para poder recibirla en nuestras mentes y corazones y que se convierta en un poderoso efecto para transformar nuestras almas en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos, Señor, de antemano nuestra gran necesidad, conocemos de antemano que no somos dignos delante de ti. Por ello, Señor, oramos y te suplicamos que escuches nuestro ruego en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar habiendo considerado el deber del esposo de llevar un liderazgo de amor, el deber de la esposa de estar en sujeción, el deber de los hijos de obedecer en todo a los padres, de honrarlos. Ahora el apóstol pasa a considerar los deberes de los siervos y de los amos creyentes. Estas palabras, siervos y amos, nos ayudan a ubicarnos en una breve introducción. Las palabras son palabras antiguas, no se refiere al tiempo cuando había todavía la esclavitud y cuando había amos y había esclavos, ¿no? O siervos, o son llamados siervos. Entonces, debemos recordar que desde estas palabras introductorias son dichas necesariamente para resaltar que la Biblia, el pensamiento cristiano, no está de acuerdo con la esclavitud, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, no, es que la Biblia está de acuerdo con la esclavitud. No, la Biblia no está. No, ¿cómo no? Yo he visto que Pablo se dirige ahí a los siervos y a los amos. O sea, hay que entenderlo, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces, al usar estas palabras debemos recordar que desde la entrada del pecado, el hombre se fue dado a explotar a su prójimo, fue dado a esclavizarlo, ¿no? A abusar de su prójimo. De hecho, si recorremos la historia, recordamos que el pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto, ¿verdad? Recordamos también la costumbre de los griegos y los romanos de sujetar a los prisioneros de guerra, a los criminales y a los deudores, someterlos a un proceso de esclavitud. Los griegos consideraban a las demás culturas conquistadas como bárbaros. Esta palabra es usada debido al sonido bar, que derivó ahí en la palabra que los griegos consideraban a las culturas como inferiores y les llamaban bárbaros, ¿verdad? Entonces, también los romanos, en voz de su famoso político, filósofo y orador, ¿no? Estudioso del derecho, Cicerón, 100 años antes de Cristo, tiene una frase donde dice que consideraba el trabajo que se basaba en el esfuerzo humano, en el esfuerzo físico, simplemente como indigno y vulgar de un hombre libre. O sea que si varios hubiéramos caído ahí como plebeyos prácticamente, ¿no? Indigno y vulgar de un hombre libre. Entonces, esto es una cita de sus apuntes de oficios en el primer capítulo, en la sección 42, para los que quieren buscarlo. Van a tener que estudiar griego, ¿verdad? Pero, entonces, incluyendo en esta clasificación a los artesanos y aún a los comerciantes, a los de poca monta, ¿verdad? Es decir, a los comerciantes así como del mercado, ¿verdad? No a los grandes empresarios, ¿verdad? Pero sí a los que comerciaban ahí en el mercado, en la línea de fuego, ahí en la ciudad de León, se llama ese lugar donde se comercia, y en ese lugar pues sí los hubieran considerado como de esta categoría.
Entonces, si consideramos que Abraham Lincoln abolió la esclavitud siendo presidente de los Estados Unidos en 1863, hace 162 años, cuando nosotros escuchamos que la palabra de Dios se dirige a amos y esclavos, bueno, todavía nos suenan raras estas palabras, ¿no? En la voz de Pablo al referirse a las personas como amos y esclavos. Entonces, con esta nota introductoria pretendo señalar que la Biblia no es un libro escrito para lograr una revolución política y social, ¿verdad? La Biblia no fue escrita para eso. La Biblia es un mensaje de índole espiritual. ¿Sí? El poder de la Biblia es, ya lo sabemos, no estamos estudiando el libro de la iglesia, espiritual, moral y ético. No es la fuerza, ¿no? No es el abuso. La Biblia es un mensaje de índole espiritual dirigido al hombre caído, cualquiera que sea su condición política o social. La Biblia es un mensaje que cambia y transforma el alma de los hombres, lo cual traerá cambios e influencias en el medio donde estos hombres nos movamos, ¿verdad? Pero principia con un cambio interior de una persona y después se dispersa a través de la influencia que esas personas pueden derramar sobre los demás. La finalidad del mensaje de la Escritura es publicar la gloria de Dios en la salvación de los pecadores, es publicar la gloria, los atributos de Dios y en la salvación de su pueblo escogido, ¿no? La Biblia también nos dice que Dios, ahí en Romanos 3:19, no solamente es para publicar la gloria de Dios, para publicar el amor de Dios en la salvación de los pecadores, pero también Dios está con su palabra cerrando bocas. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra te va a juzgar, que la palabra te sitúa en la posición de juicio, te confronta, ¿sí? Y de esa manera, al confrontarte, Dios te pone en la posición de que eres pecador y necesitas ser salvado. La finalidad del mensaje de la Biblia, entonces, no es abolir la esclavitud, no es salvar a las ballenas, como a veces yo menciono, o no es tampoco combatir el comunismo, sino es predicar el Evangelio de Cristo para que el pueblo de Dios venga a la salvación. De eso se trata. Los cambios sociales, ecológicos, ideológicos vendrán como consecuencia de la salvación y la publicación de la verdad. No es el objetivo. Vamos a comenzar a predicar la Biblia para que haya una revolución. No es así, ¿verdad? Vamos a publicar la Biblia y a predicarla para que haya movimientos de la salvación de las ballenas y los delfines. No es la finalidad de predicar el Evangelio para esto, ¿verdad? Todos esos cambios, la transformación en un mundo, en una sociedad caída, se efectuará a través de la influencia de creyentes individuales, en su casa, en su trabajo, en el lugar donde usted se mueva, donde usted practica el deporte. Si usted es un hombre creyente, temeroso de Dios, ahí comenzará a derramarse la influencia de la verdad. Si usted es comerciante, si usted es vendedor, donde usted ande, así. Si está vendiendo, usted no va a vender los kilos de 900 gramos, ¿verdad? Porque si usted vende los kilos de 900 gramos, en lugar de decir, mira, aquí sí, no, aquí, eso que dice que son creyentes, pero son tranzas, ¿no? Porque venden kilos de 900 gramos, ¿no? Estaremos poniendo en vergüenza, ¿no?, la causa del Evangelio. Entonces, los cambios sociales, ecológicos e ideológicos vendrán como consecuencia de la salvación individual y la influencia de la verdad. Entonces, para cerrar el comentario, la Biblia no está a favor de la esclavitud. El apóstol está dando un mensaje a siervos y amos en conformidad con el entorno donde él estaba. El mensaje de la Biblia más bien es libertario que esclavista, ¿no? Entonces, como Cristo dijo a sus opositores fariseos, ¿no? Ahí en Juan 8:36, cuando discutían con él, diciendo, no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, ¿no?
que Cristo les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque son ¿qué? Esclavos del pecado, ¿verdad? Entonces, así el asunto, entre más sal y más luz, es decir, más creyentes hay en nuestro mundo, en una nación, en una ciudad, en una familia, el peso y la influencia de la verdad será mayor y los cambios individuales traerán un impacto familiar, social, político, económico, en el país, ¿no? En donde quiera que los creyentes estamos y los creyentes tenemos una influencia. Entonces, por supuesto, las palabras aclaratorias no quitan que puede haber un llamado a los creyentes para las vocaciones que estamos. No, es que yo soy creyente, pero el hermano dijo que si me iba a salvar las ballenas, ya no, si usted recibe un llamado, una vocación de ir a cuidar el mar, de ir a salvar los animales, vaya, si Dios lo está llamando y usted no lo hace, Dios lo responsabilizará. Qué palabra tan difícil para mí. Por eso, ¿verdad? Muy larga esa palabra. Entonces, si usted tiene, no, pues es que el hermano dijo que como yo entreno fútbol y yo quiero ser como Pelé, entonces, pero el hermano ya me cortó las alas y ya. Si usted siente el llamado y ese es su llamado, sea futbolista, sea un buen futbolista, influye en el medio del fútbol a través de ser un futbolista cristiano, creyente, honesto, ¿verdad? Entonces, así no, las vocaciones deportivas, políticas, ecológicas, artísticas, filantrópicas, altruistas, humanitarias, la vocación que usted tenga, sígala y dé testimonio allí donde usted está, ¿verdad? Entonces, o sea, no importa el asunto si eres amo o si eres esclavo, si eres patrón o si eres trabajador, donde te toque estar, ahí tienes que ser un faro de luz que ilumine, que sale el medio donde tú estás para que la podredumbre no se manifieste, ¿no? La sal es un elemento conservador, la luz echa fuera las tinieblas, entonces donde está un creyente tiene que haber estos efectos, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al punto, en Efesios 6, en el capítulo 6, versículos 5 al 9, tenemos aquí un llamado a los siervos y a los amos, ¿no? Vamos a hablar primero de los siervos, del versículo 4 al 8, nos habla de los deberes de los siervos. En un contexto contemporáneo, el apóstol estaría hablando o dirigiéndose a los obreros y a sus jefes, ¿verdad? Ya les hablo a ustedes obreros y a sus jefes. Les hablo a ustedes trabajadores y sus patrones, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de los deberes de los trabajadores, de los obreros, de los siervos. Entonces, está dirigiéndose prácticamente a todos los que prestan un servicio personal subordinado, ¿sí? A las mujeres que trabajan o varones que trabajan en una casa sirviendo o haciendo algo, ¿no? Y que en la gracia de Dios han sido llamados por el Evangelio de Cristo. Es decir, todos los creyentes que prestamos un servicio de trabajo, el apóstol Pablo nos dice que debemos de tener una actitud digna hacia aquellas personas que servimos, ¿no? Se acaba esa división de, no, yo soy siervo, soy esclavo, ay, fuchila, ese patrón feo, me cae gordo, no le voy a trabajar, ahorita que no me ve me voy a esconder y no voy a hacer nada. ¿Me explico? Hay personas que tienen una actitud equivocada en ese sentido, ¿no? Y que hacen este tipo de cosas. El apóstol Pablo, ¿no? En toda la serie que estamos viendo, Efesios 4:1, dice, andad como es digno de vuestra vocación, de vuestro llamamiento. Es un llamamiento celestial, fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, fuiste extraído de las tinieblas a la luz admirable. Dios te trajo de la muerte espiritual a la vida. Entonces ahora, andad como es digno de ese llamamiento. Si te toca ser patrón o si te toca ser siervo, tienes que hacerlo como para la gloria de Dios.
Esto quiere decir que llevamos en nuestras espaldas el prestigio del Evangelio de Cristo. Si somos buenos obreros o si somos malos obreros, llevamos ese prestigio. Mira, ahí va este cuate. Híjole, es un flojonazo, hermano. Lástima que diga que es un creyente, porque mira nomás, ni siquiera quiere cooperar, se tiene una mala actitud. Se esconde en el trabajo. Híjole. Si eso tenemos de uno que dice ser creyente, imagínense lo demás cómo estaremos, ¿verdad? Entonces, llevamos en nuestras espaldas el prestigio del Evangelio de Cristo. Por ello, nuestro servicio como obreros, como trabajadores, como empleados, se nos llama en primer lugar a ser obedientes, ser obedientes con temor y temblor, dice ahí 6:5. Siervos, obedecer a vuestros amos según la carne con temor y temblor. Esto no indica que andemos ahí temblando, teniendo miedo. No es ese el asunto. El asunto es que cuando trabajemos, cuando hagamos este servicio, debemos obedecer a nuestros jefes, a nuestros patrones, con una actitud como si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios, ¿no? Con temor y temblor. En vez de mirar al que es el jefe o es el patrón, tú estás mirando algo más elevado. ¿A qué estás mirando? Que Dios está viendo cómo trabajas. Eso es a lo que se refiere. Entonces, si Dios está viendo cómo trabajas, entonces, ¿cómo debemos trabajar? Con temor y temblor, haciendo las cosas como en su presencia. Entonces, a eso se refiere aquí el apóstol. Usa la palabra temor y temblor como para llamarnos la atención que hagamos nuestro trabajo, no mirando al patrón, sino como si lo hiciéramos para Cristo. ¿Vas a cooperar en este asunto acerca de Dios? No, sí, lo voy a hacer muy bien. ¿Vas a cooperar en este asunto aquí para cargar todas esas piedras y llenar todos esos camiones para que se lleven las piedras? Ay, en cuanto pueda me escondo, ¿no? Porque están muy pesadas las piedras. ¿Qué actitud vas a tener, no? Si lo hacemos para Cristo, ¿nos vamos a estar escondiendo para cargar menos piedras? Agarramos una piedrita y es así. Una piedrita, por favor, ¿no? Entonces, así que, cada creyente sabemos que más allá del escrutinio o vigilancia de los jefes terrenales, siempre Dios está presente y siempre Dios es testigo de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que pensamos. O sea, estamos siempre en la presencia de Dios. Así que si eres un trabajador que es de repelón, de esos que haga esto, ay, yo porque, lo hago más al rato, luego, al ratito. ¿Qué es eso, no? Si es un trabajador que de todo repela, que se anda escondiendo en el baño, que anda murmurando, mascullando ahí, hablando entre dientes. Ay, sí, me manda a mí a trabajar, porque no le dice al otro, ¿no? Y el otro habla. ¿Qué clase de trabajador? ¿Y se dice creyente? Qué terrible, ¿no? Aquí le traigo esto en la oficina para que se lo haga. ¿Y por qué no se lo da a ella que no ha trabajado? Yo he estado trabajando todo el día. Entonces ahora tú vas a distribuir el trabajo. ¿No es jefe o qué? Dígale a este cuate porque yo ahorita estoy terminando esto. El apóstol nos está recordando que estamos ante la omnipresencia y la omnisciencia de Dios siempre. Dios te ve, Dios te oye, Dios sabe tu intento, tus intenciones. Cuando no estás siendo honrado ni honesto en tu trabajo, ¿no? Si te andas escondiendo, si no quieres hacer las cosas, si te vas cada rato al baño y tardas las horas ahí con el celular, si estás con mala actitud, con jeta, si andas pateando botes, chin, recontra ¿no? Y, ay, ya ves. Entonces, Dios lo está viendo, ¿no? ¿Cuál es la actitud? Hijo, vete a la tienda. Ay, mamá, ya desde que nos volteamos así, ya está malo el asunto, ¿verdad? ¿Qué estamos teniendo? Una mala actitud. Oye, vas y le dices a López que es... Ay, sí, ahorita voy.
No, ya. ¿Qué actitud es esa, no? Estamos delante de Dios. Te estás olvidando que todo el tiempo Dios te ha estado viendo. Vamos a ver, damos pena, ¿no? Porque a veces nos portamos, pensamos que nadie nos ve y la verdad es que todo el tiempo Dios nos está viendo y damos pena por la manera como nos conducimos. El asunto de olvidarnos, ¿no? Que siempre estamos en la presencia de Dios. En segundo lugar, entonces, el creyente es llamado a no servir al ojo, dice el versículo 6. En el 5 ya estamos viendo: obedeced a vuestros amos con temor y temblor, con sencillez, con sinceridad de vuestro corazón, como si lo hicieras para Cristo. Y luego dice otra recomendación: no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres. No sirvas al ojo como los que buscan agradar a los hombres. ¡Ay, ahí está el jefe! Sí, jefe, sí, rápido, sí, ahorita voy. Ve por ahí caminando. No, voy corriendo para que me... No, o sea, no seas sangrón. ¿Sí? Así no, ¿verdad? Aquí nos está hablando no servir al ojo. Se trata de las personas que son muy trabajadoras y esforzadas cuando el jefe está presente, ¿no? Se trata de los trabajadores o hijos que son dedicados y esforzados cuando el papá los está viendo, cuando el maestro los está viendo, cuando el jefe los está viendo. Pero cuando se quedan solos, se transforman y muestran su verdadera cara, ¿no? Son flojos, son descuidados, son hipócritas, ¿no? Entonces, esta clase de trabajadores sirven al ojo en el sentido que toda la jornada consiste en andar mirando, ¿no? Vigilando al jefe, que no nos vea, ¿no? Que ahorita no está el jefe, a disfrutar. Ahí viene el jefe, es como que estás trabajando, ¿no? Son esas personas súper amables, ¿no? Excesivamente salameras, así como algunas vendedoras que vas y te dicen, le queda maravilloso, se le ve increíble. Parece piñata, ¿no? Entonces, no, hermano, pues, o sea, debemos orar y rogar para tener el ánimo, la actitud de que todo lo que hacemos, todo lo que estamos haciendo, sea siempre para el Señor y no para los hombres, ¿sí? No para el ojo del hombre. Dios es el que nos ve, Dios es el que nos va a recompensar, o Dios es el que nos va a castigar, ¿no? Sigue diciendo el apóstol Pablo que debemos, en el versículo 7, ¿no? No sirviendo al ojo, dice el 6, sino como siervos de Cristo, haciendo de buen ánimo, de buena voluntad, la voluntad de Dios. Y el 7 dice, sirviendo con buena voluntad. Esto se refiere a tener una buena actitud, como al Señor y no a los hombres. ¿Sí? Así haríamos el trabajo si en lugar de mandárnoslo el jefe que tenemos o el patrón que tenemos, si Dios mismo nos lo mandara. Ve a la tienda, por favor. Ay, otra vez. Ve al banco. Ay, acabo de ir. Ve al banco otra vez, por favor. Ay, bueno. Ay, espérame tantito. La actitud, hermanos. La actitud. Así le diríamos a Dios, espérame tantito, ven acá, tírame tantito, Dios. No haríamos eso. Entonces, esta es la perspectiva correcta para nuestras actividades, tener una buena actitud. En esta parte de la serie hemos repetido con frecuencia que nos es necesario practicar la presencia de Dios. ¿Qué es eso? Estar continuamente conscientes que estamos delante de la presencia de Dios, no olvidarnos que andemos donde andemos, estemos donde estemos, siempre estamos en la presencia de Dios. Si nos olvidamos de eso, entonces vamos a empezar a comportarnos equivocadamente, a pensar equivocadamente. Debemos aprender a recordar que en todo tiempo estamos delante de Dios. Por lo tanto, debemos servir con buena actitud, vivir haciendo las cosas siempre como para Dios.
Nuestro grave problema es que nos olvidamos de que estamos en la presencia de Dios. Oh, aquí ando con mis amigos, ando con mis amigas y me porto así, me porto así. Al cabo aquí no está ese pastor latoso que nos está regañando, ¿no? O aquí no está mi papá, o aquí no está la autoridad, o no está mi hermana, o mi hermano mayor que siempre me anda ahí molestando. Debemos servir con buena actitud siempre como para Dios, no olvidarnos. Nuestro grave problema es que nuestra actitud es variable, es oscilante, por cualquier causa o sin ninguna causa, ¿no? Nos levantamos y de repente, ay, ¿por qué ando tan de bueno? No, ¿qué quieres? Y ya cambia el humor así en un instante, ¿no? ¿Qué tienes? Ya sabemos la respuesta, ¿no? Nada. ¿Estás bien? ¿Qué tengo que estar mal o qué? Entonces, así somos, ¿no? Oscilantes, cambiamos de humor, cambiamos de actitud en un segundo, porque la mosca vuela. Entonces, debemos de tener en ese sentido cuidado, ¿no? Dice el versículo 7, entonces, que hagamos todo con buena actitud, sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. El versículo 8 vuelve a instar a los que somos trabajadores, ¿no? A los que servimos a patrones, que tenemos un amo, todos, independientemente que todos vamos a dar cuenta a Dios. Esto es lo que dice el versículo. Nos dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Dios es el que nos va a recompensar. Hacemos las cosas como para Dios. Él es el que nos recompensa. Ya nos ha dicho el apóstol, ¿no? Que debemos obedecer con temor y temblor como a Dios, que no debemos servir al ojo, que debemos trabajar con buena actitud. Ahora nos dice, hay que considerar siempre que hay un juicio en relación con nuestras acciones. Siempre la perspectiva del juicio, siempre cómo se verá en el día del juicio esta manera de comportarme, ¿no? Esta manera de hacer las cosas. Hay un juicio en relación con nuestras acciones y todo ello implica que es Dios mismo quien nos va a recompensar, independientemente si somos trabajadores o patrones, si somos esclavos o somos amos. Dios nos va a recompensar o nos va a castigar por las cosas hechas. Es factible que los siervos, en virtud de su condición de muchas veces ser tratados como objetos, ¿no? de propiedad, los esclavos eran tratados así, ¿no? De repente iban al mercado de esclavos, ¿sí? Así como si dijeras, en lugar de voy a ir a comprar unas guayabas aquí al mercado, no, voy a ir a comprar unos esclavos, ahorita vengo, así se despedían y ahí van a comprar unos. Ay, caray, se oye muy raro, ¿no? O sea, las personas eran tratadas como objetos, como cosas de propiedad, ¿no? Agarras una caja en tu casa y dices, esta caja me está estorbando y uno ha hecho para allá, ¿no? Entonces, un objeto no tiene vida. O sea, todo lo que tiene vida, a veces vemos que nos descuidamos para impartir a nuestros hijos, ¿no? El cuidado por la naturaleza, el cuidado por la... Pasan los niños y está un arbolito ahí creciendo y lo avientan. Ay, está un perro y ¡paz! Le dan una patada. Oye, espérate, o sea, hay que tratar con respeto con la creación, la naturaleza, ¿no? O sea, no hay ningún pretexto si tú eres trabajador y sufres maltrato, eso no es pretexto para ser rebelde y obstinado, ¿no? No, es que ya ves cómo son los patrones, ¿verdad? ¿Cómo son los patrones? No, pues son sangrones, ¿no? Porque se creen mucho. ¿Ah, sí? ¿Todos los patrones son así? Pero ya encapsulamos a los patrones, ¿no? Abusan. Sí, ya ves cómo son los patrones. Faltando 5 minutos dicen, aquí está esto y lo quiero para al ratito. Oye, faltan 5 para la salida.
no te tardes mucho. Ay, y yo que me quería ir luego rayando el sol, te quedas, ¿no? Entonces, Pablo está invitando nuevamente a los creyentes, ¿no? A levantar nuestra mirada hacia la perspectiva del juicio. Levanta tu mirada de tu jefe, de tu patrón, de tu amo, ponla sobre Dios, sobre Cristo, ¿no? Es a Él a quien servimos. Él es el que nos va a recompensar. Debemos recordar que los jefes que ahora nos maltratan o nos oprimen recibirán de Dios su pago, y nosotros también como siervos debemos tener buena actitud para que en el día del juicio, porque en el día del juicio también recibiremos nuestra recompensa, sea buena o sea mala. Entonces, porque si le echamos al otro, al jefe, al patrón, de cual, no, tú como siervo también vas a ser juzgado por tu actitud, por tu cooperación, por tu negligencia, por las cosas como las hacen, ¿no? Igualmente, vean ustedes Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. El apóstol Pedro nos recuerda que como creyentes estamos llamados a sujetarnos con buena actitud, y nos recuerda algo así como que no hubiéramos querido que apareciera aquí en la escritura, pero aquí aparece, ¿verdad? Dice siervos, Primera de Pedro 2:18, siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos. Y note cómo dice, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. O sea, no solamente a los que se portan bien con nosotros, pero nos van a tocar amos que son un verdadero dolor de cabeza, ¿verdad? O sea, también a los que, no solo a los buenos y humanos, sino a los que son rigurosos, porque esto es agradable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¡Ay! Entonces los creyentes podemos padecer injustamente. ¿Sí? ¿A mano de quién? A mano, vamos en escalerita, a mano de la mamá, a mano del papá, a mano del jefe, a mano del gerente, a mano de las autoridades, a mano de tantas ocasiones. Entonces, se nos llama ¿qué creyente va a padecer injustamente? Y lo debe de padecer porque dice el versículo 20, ¿qué gloria es? Sí, pecando, cuando andábamos en el pecado, éramos abofeteados y lo sufríamos. Y más, si ahora, dice Pedro, haciendo el bien somos afligidos y lo sufrimos, dice, esto es verdaderamente agradable a Dios, ¿no? En otra parte dice, basta el tiempo pasado para haber hecho las cosas que no convienen. ¿Y qué recompensa teníamos? Ahora estamos en el camino del bien, no vamos a padecer, no vamos a sufrir, ¿acaso? ¿No lo soportaremos? El análisis es que debemos soportarlo, ¿verdad? Que debemos soportarlo, porque para esto sois llamados. Es un terreno de entrenamiento, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo. Entonces, cuando estamos ahí de chillones sin decir nombres, ¿verdad? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué tengo este jefe tan malvado? ¿Por qué me tocó este esposo? ¿Por qué me tocó esta esposa? ¿Por qué no me tocó un millonario? ¿Por qué? O sea, y nos estamos queje de lo que nos está tocando, ¿no? Fuimos llamados ¿para qué? Para sufrir, para padecer. Entonces, si estamos sufriendo, padeciendo, pues no nos vemos bien, no nos miramos bien, quejándonos, ¿no? Ya sabemos, en el desierto hubo muchos que se quejaron, ¿no? Y muchos cayeron y murieron en el desierto, ¿no? A Dios le molestaba esta actitud, ¿no? Entonces, dice, Cristo nos da el ejemplo, ¿no?
porque 21, para eso somos llamados, porque también Cristo, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y eso que Él no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Y al contrario, cuando le maldecían no retornaba maldición, sino cuando padecía no amenazaba, sino remitía su causa al que juzga justamente. Entonces, bueno, nos están tratando mal, bueno, se lo dejo a Dios. Se lo dejo a Dios. Dios arreglará nuestras cuentas, Dios ajustará las tuercas, ¿no? Si nosotros lo ajustamos, va a pasar como en el Antiguo Testamento, ¿no? Con la ley del talión. O sea, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y entonces como este me ofendió y me tumbó una muela, vengo yo y le voy, ¡ay! Se vinieron 3. No, o sea, no somos equitativos, ¿verdad? Pues mejor se lo dejamos a Dios. Se lo dejamos a Dios. Entonces, volviendo al tema con el apóstol Pablo, él insiste en recordarnos que nuestra posición social o económica en el mundo no es lo más importante. No importa si somos siervos o libres, sino importa el hecho que recordemos que nuestro bien hacer no es en vano, sino que el Señor nos recompensará. Entonces debemos portarnos correctamente, trabajar como para el Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, dice, esto recibirá del Señor, el Señor nos recompensará. ¿Cuántas veces, vuelvo a ver una vez más, 1 Corintios 3, en la Escritura nos exhorta a examinar, ¿no? Aquí el apóstol Pablo nos llama a considerar, 1 Corintios 3, que nosotros debemos edificar sobre el fundamento de Cristo. Pero dice 3:12, si alguno, 1 Corintios, edificare sobre este fundamento de Cristo, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, será probada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra que hemos hecho cada uno, cual sea esta obra, el fuego hará la prueba. Entonces, es delante de Dios. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, entonces recibirá recompensa. Si estás haciendo bien, al final se probará. ¿Quién lo probará? Dios. Y si estás haciendo bien están entrando, aquí está entrando todas las obras del hermano X, ¿no? Aquí van las obras y está el fuego, ¿no? Y del otro lado está la salida. ¿Qué es lo que permaneció? ¿Qué es lo que hicimos para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que hicimos de buena gana, con buen deseo, pensando en agradar a Dios con esta acción, pensando en glorificar al Señor? Esa es la obra que pasará el fuego y saldrá del otro lado y permanecerá para hacer ¿qué? Para que la persona sea recompensada. Y el asunto es que si no hacemos las cosas con cuidado, dice el 15, si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, la obra será perdida. En la versión 60 traduce de otra manera. Él, sin embargo, dice, sufrirá pérdida. La persona sufrirá pérdida. Y aquí en la versión antigua dice, si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. ¿Se perderá? Entonces, más dice, él empero será salvo. Más así como por fuego. Esa es la idea que siempre ya saben el hermano Mario. Esa es que pasas de panzazo, ¿verdad? Se quemó toda tu obra, pero no te vas a perder. Si eres verdaderamente salvo, tu salvación no se perderá. Sino que, qué terrible, ¿no? Todo lo que vivimos, todo lo que hicimos durante nuestra vida, resulta que se quemó todo. O sea, porque andábamos de mal humor, porque no lo hicimos con ganas, porque andábamos enojados, molestos, y entonces todo lo que hicimos, pudiera ser que será tirado ¿a dónde? A la basura, ¿no? Entonces, desde el principio del día, ¿no? Antes de dejar la cama, considerar y pensar, Señor, ayúdame a vivir, ayúdame
encomendar este día, tener una buena actitud, hacer las cosas bien como para ti, como para tu gloria. Porque qué difícil será llegar. ¿Cuántos años vivió uno? Pues 80. Y de los 80 que vivió, híjole, hermano, pura. Como decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? No, puras pérdidas. Puras pérdidas, ¿no? No, hermanos. Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? Aquí, como ya señalé, este es el juicio para recompensar nuestras obras, porque nuestra salvación es segura en Cristo. La salvación no se puede perder. Cuando hemos sido salvados no podemos perder nuestra salvación, pero con relación a nuestras obras serán probadas para ver si fueron hechas para la gloria de Dios o para nosotros mismos o por venganza o para quedar bien. O sea, todas esas cosas el fuego consumirá todo eso, ¿no? Ahora vamos a pasar ya, nos pasamos del lado de los patrones ahora, ¿no? Ahora vamos a recortarnos como desde la perspectiva de los amos o los patrones, dice el versículo 9. Muchas cosas quedan implícitas al hablar de los trabajadores, al hablar de los esclavos, de los siervos, quedan cosas implícitas para con el patrón, ¿verdad? Queda implícito que si Dios exige de los siervos cierta conducta, ¿qué queda implícito para los patrones? También a ti se te juzgará por este asunto, ¿no? Entonces, los deberes de los amos o los patrones. Ya hemos señalado que la fe cristiana produce armonía al obrar en el alma, en el corazón, y no necesariamente cambiando nuestra situación o condición social o cultural o física, ¿no? A veces estos cambios no se dan, sino y termina uno en una condición a lo mejor no la más favorable, ¿no? Pero debemos entender que Dios está trabajando con nuestras almas, está trabajando con nuestro corazón, y así el apóstol da unas recomendaciones a los amos o a los patrones. En primer lugar, los amos o los patrones deben buscar el bienestar de sus siervos o el bienestar de sus trabajadores. Así lo dice 6:9, vosotros, amos, haced a ellos lo mismo. Es decir, si tú esperas que Dios te dé un buen trato o quieres que le dé un buen trato a tus hijos, ¿qué vas a esperar para ti? Es lo mismo. Si Dios trata bien a ellos, también a nosotros nos ha de tratar bien, ¿no? Los amos o patrones deben buscar el bienestar de sus siervos o sus trabajadores. Si Dios llama a los siervos a trabajar de buena actitud para con sus jefes, entonces ahora manda a los jefes y a los amos a tratar igualmente con una buena actitud a sus empleados. No debes explotarlos, no debes maltratarlos. Sí, yo quisiera, a veces soñamos, ¿no? Híjole, ya viene, había periodos en las empresas hay periodos donde cíclicamente te están dando aumento, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Yo quisiera que me tocara el mejor aumento, ¿no? ¿Sí? Así estás pensando como trabajador, ¿no? Que me dé la empresa un buen aumento. Ahora ponte del otro lado. Tú eres la empresa, ¿sí? Y tienes trabajando a ti. ¿Qué? ¿Cómo que quieres ganar más? No, hombre, si apenas me alcanza para pagarte. Bueno, ya no estamos actuando de la misma manera. ¿Qué? ¿Cuánto por arreglar mi carro? Bueno, al hermano que es mecánico, o los hermanos que tienen su taller, ¿verdad? Imagínense, él les toca un cliente de esos repelón, y no me lo puedes dejar más barato, ¿no? Y entonces mi familia, ¿qué va a comer? ¿verdad? Entonces, si Dios nos llama a tratar a los siervos a trabajar con buena actitud, igualmente a los jefes y a los amos a tratar bien a nuestros empleados, no debemos explotarlos. Hay ejemplos, ¿no? En Ruth capítulo 2, versículo 4, recordamos aquí el ejemplo. Este es un verdadero tipazo, ¿no? Nuestro amigo Boaz, ¿verdad? En el capítulo 2, o sea, Boaz era jefe
era patrón. Y en el capítulo 2 narra toda la historia. Y el capítulo, todos los 4 capítulos que tiene pequeños, ¿no? En el 2:4 nos dice, y he aquí que vos vino de Belén, y dijo a los segadores, o sea, llegó saludando a sus trabajadores, ¿no? No es como esos, ay, a ver, ¿qué estás haciendo? Con la ceja levantada, ¿no? Así. No, vos llega y los saluda, dice, vino y les dijo, Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron, sus trabajadores, ¿no? Jehová te bendiga. Y toda la historia, vos era un buenazo, independientemente que vio ahí a Ruth la Moabita, ¿verdad? Y así como que le hizo ojitos, pero eso ya lea la historia, ¿verdad? Pero era buena gente, ¿verdad? Trataba bien a sus trabajadores y y no andaba con sujetota, ¿no? Trataba bien a sus siervos, así le hizo bien a Noemí y a Ruth su nuera, ¿no? A Ruth la Moabita. Y a veces tenemos jefes o compañeros cristianos en el trabajo, ¿sí? Y ahí en el trabajo no se dan cuenta, ¿a poco es cristiano? No. ¿En serio fulano es cristiano? Oye, tengo aquí 5 años y no me había dado cuenta que es cristiano. Imagínate cómo será esa persona si nadie en 5 años se había dado cuenta que es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué no se habría dado cuenta? Porque se portaba igual que los demás, era idéntico que los demás, ¿no? Entonces, así, ¿no? A veces tenemos jefes o compañeros que dicen ser cristianos y no nos damos cuenta de ello hasta que nos lo dicen, porque no son amables como vos, sino ásperos y rudos con sus siervos, ¿no? Con sus trabajadores. Sigue diciendo Pablo a los amos, a los jefes. Pablo pide a los amos, a los jefes, que no deben ser autoritarios y amenazantes. Dice, deja las amenazas, dejando las amenazas, ¿no? Si no haces esto, ¿sí? Si no corta bien aquí el pasto, no le pago, no, hágalo bien. ¿Sí? No, ya cortó el árbol, aquí le dejó estas puntas, corte bien las puntas, barra bien la basura. Si no, le voy a descontar. Híjole, ¿cómo nos miramos? Gachos, ¿verdad? Perdón por la expresión. Nos vemos mal, ¿no? Entonces, que no seamos autoritarios y amenazantes, ¿no? Como mencionábamos en la introducción, en la esclavitud, las personas eran tratadas como cosas y no tenían dignidad, ¿no? Inclusive los patrones que tenían sus esclavos podrían entregarlos a muerte. Aquí tengo este desobediente, ¿no? Ahora Pablo pide que los jefes, si nosotros lo somos, que tratemos a nuestros subordinados sin amenazas, sin maltratos, sino que les hagamos bien. ¿Por qué? Dice Pablo en el versículo 9, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Entonces, y que Él no hace acepción de personas, de la misma manera que un siervo malo será juzgado por Dios al no tener buena actitud, también un patrón malo, un jefe malo, ¿sí? Será juzgado por el mismo Dios respecto a su mala conducta. Si nosotros como patrones o como personas de autoridad, a los que tenemos bajo nuestra autoridad, los tratamos con la punta del pie y los aplastamos, no vamos a esperar que vamos a recibir felicitaciones, ¿verdad? Su puesto de autoridad temporal, usted que es patrón, jefe, no le permitirá escapar como en el presente, no se le permitirá escapar en el día del juicio por las cosas malas que usted ha hecho. Porque aunque su estatus temporal, ya ve cuando alguien tiene una posición importante, no, pásele jefe, sí,
Pásele por el jefe por aquí y el jefe por allá, ¿no? Y hasta te sientes tú así como, a ver, cárguenme, así para que te sientes así como de tanto que te quieren exaltar, ¿no? Entonces, aquí es así, ¿no? El que es jefe, el que tiene una posición, el que está en prominencia, es tratado, ¿sí? Es como cuando llegas a un ejemplo así, llegas a un hotel ahí en cierta playa, cerca del Caribe, ya saben cuál, ¿no? Entonces, y llega una caravana ahí de gringos, y no, se deshacen con los gringos, ¿no? Pero llegan ahí unos morenazos, en ni caso te hacen, ¿verdad? Claro, pues estos dejan propinas en dólares y tú luego a veces eres recodo y no dejas ni propinas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay consecuencias por lo que uno hace, ¿no? Entonces, a veces estamos en el puesto de autoridad y el que está en autoridad en esta época, en la temporalidad, en la tierra, es tratado bien, pero no, Dios nos advierte, ¿no? El apóstol Pablo advierte que no le permitirá a la persona que está en eminencia ahora y en una posición de jefe escapar en el día del juicio. Sus acciones, aunque aquí lo exalten y lo traten bien, en el cielo no será así. Usted será juzgado igual que todos los demás. Dios no hace acepción de personas. Entonces, aunque el estatus temporal le permita privilegios delante de... Ahí no va, traigo tarjeta Gold Card. No, ahí no hay tarjeta Gold Card, ¿no? Dios te va a tratar igual, ¿no? Entonces, Dios no hace acepción de personas. Uno, el siervo, el otro, el patrón, serán juzgados por sus hechos, no por su posición de autoridad temporal. No, es que yo tuve tantos años y fui rico siempre, ¿cómo me van a juzgar ahora? No, pues aquí al rico y al pobre y a todos van a ser juzgados. Esto implica entonces que tampoco los patrones habrían de hacer acepción de personas. No debemos tener favoritos, ¿no? Pues Pablo recuerda que no solo Dios es Dios de los siervos, sino también Dios de los amos y de los jefes. Por lo tanto, los patrones o jefes deben buscar ser imparciales. Así le pidió Pablo a Timoteo. Vea, ya vamos a terminar, 5:21, primera de Timoteo 5:21. Le encargó el apóstol Pablo al joven predicador Timoteo. Dice 5:21, te requiero delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie. Y dice, que nada hagas inclinándote a la una parte, que no hagas nada con parcialidad, que no te inclines, ay, mira, está güerito y de ojos azules, lo voy a tratar. No, dice, no hagas nada con parcialidad. También los prietitos tenemos dignidad, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, ¿no? Entonces, así le pidió a Timoteo, ¿no? Que no hiciera nada con parcialidad o favoritismo. Entonces, vamos a terminar con unos breves comentarios. En primer lugar, podemos darnos cuenta, ¿no? Aquí en toda esta serie que hemos tratado, que la llenura del Espíritu, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, solamente siendo llenos del Espíritu Santo es que seremos capaces de ser buenos trabajadores o buenos patrones, ¿no? Recordando, ¿no? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Nos dice ahí, vuelvo a ver Efesios, ¿no? En la serie esta lo hemos repetido varias veces. Dice ahí, versículo 19, después de decir, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el uso de los medios de gracia, ¿no? La meditación, la oración, la alabanza, el contentamiento son medicina para el alma.
¿Sí? Solamente haciendo uso de estas cosas es que siendo agradecidos, estando contentos, haciendo las cosas como para Dios y no para los hombres, de esta manera podemos hacer bien las cosas, ¿no? Ser capaces de ser buenos trabajadores y buenos jefes, ¿no? Recordemos en todo momento que somos portadores del nombre de Cristo y procuremos que su nombre no sea vituperado por nuestra mala conducta, más bien que ganemos a las personas sin palabras, ¿no? Con nuestra actitud, ¿sí? Ganemos a los que nos rodean, ¿no? ¿Sí? Voy a volver a este negocio porque la persona que está ahí me trató bien. ¿Sí? A lo mejor no son los mejores productos, pero siempre me trata bien la persona. Entonces, me dijo, no, si hay alguna reclamación, cualquier cosa, me avisa, ¿verdad? Para atenderlo, ¿no? O sea, me está garantizando, está haciendo su trabajo honestamente, ¿no? En segundo lugar, como siempre decimos, hay que portarnos bien nosotros en nuestro ámbito. No importa si los otros lo hacen o no. No nos debemos dejar arrastrar por la corriente del mundo, sean compañeros, amigos o familiares. El énfasis de Pablo es que vivamos para agradar al Señor. Todo lo que hagamos sea para agradar al Señor. Entonces no nos perdamos, no es que esta me tratan, no es que aquí me hicieron. O sea, no nos perdamos, nosotros hagamos el bien. ¿Cuántas veces nos equivocamos así, hermanos? No, es que aquí me trataron mal no le hagas jeta, ya simplemente tú trátalo bien, porque esas nos van a aparecer en el día del juicio, ¿verdad? A ver, aquí está, ¿cuántas jetas hizo él aquí? No, yo no hice. ¿Cómo no? Sí. Ya ven que Sara dijo, no me reí. No, sí, te reíste. Eso fue lo que Dios le dijo, ¿no? Imagínate diciéndole a Dios, no me reí. O sea, como que no, sí te reíste, ¿no? En tercer lugar, como concluyó Pablo en su carta a los Gálatas, ¿no? Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La vida cristiana es larga, entonces, pastor, ya llevo 3 semanas haciendo lo que nos recomendó y no ha pasado nada, no, espérate que pasen unos 30 años, ¿no? Para se empieza a menguar ya el carácter. A lo mejor no tantos años, ¿no? Pero o sea, si lo queremos rápido. Si quiere comida rápida, pues vaya aquí a cualquier restaurante de hamburguesas, ya ve que rápido, comida rápida, ¿no? Pero el cambio de carácter es rápido, hermanos. No, hay que estar trabajando. Y luego reviven los malos hábitos, ¿no? Pensamos que no había resurrección, no sé, hay resurrección, la del Señor Jesucristo, y los malos hábitos reviven si no estamos ahí. Entonces, en cuarto lugar, procuremos no tener una personalidad dividida, es decir, que no seamos una persona aquí los domingos en la mañana y otra distinta cuando ya no están los hermanos que nos ven. Dios nos ve siempre, ¿no? Por lo tanto, practiquemos la presencia de Dios, ¿no? Para evitarnos este extraño fenómeno, ¿no? De ser personas camaleónicas, ¿no? Ya ve que el camaleón se camuflajea con el medio donde está, no se pone verde o café, o sea, se iguala con el ambiente, ¿no? Y algunas personas tienen esa peculiaridad, tienen su personalidad camaleónica, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Finalmente, hermanos, dejemos de culpar al mundo, al medio ambiente, que hace mucho calor, hace mucho frío, a la suegra, por nuestra conducta. Nosotros somos responsables, seamos amos, seamos trabajadores, procuremos vivir como es digno de nuestro supremo llamamiento en el Evangelio, sin pretextos, ¿no? Sin pretextos. Oramos, hermanos, nuestro Padre Celestial,
Damos las gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Rogamos que sigas ayudándonos a moldear nuestro carácter, que sigas ayudándonos, Padre, para ser obedientes a todo el consejo de tu palabra. Te damos las gracias porque nos damos cuenta que en nuestra personalidad hay todavía muchos rasgos que deben ser mortificados. Por ello pedimos la ayuda de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo, para que nuestras almas sean transformadas en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo perfecto al cual debemos mirar y al cual debemos seguir, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestra vida cotidiana a aplicarnos la verdad, a no hacerlo a otros, a los que viven en nuestra casa, a los que viven cerca de nosotros, a los que están en contacto con nosotros, sino aplicarnos rigurosamente la palabra en nuestras vidas y siendo pacientes y amorosos con los que están alrededor de nosotros. Te pedimos tu ayuda y tu gracia para hacer estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.